mi idea de la charla de hoy es contarles un poco la tecnología. La primera parte es un poco más conceptual. Después contarles cuál es nuestra estrategia alrededor de blockchain, para qué lo estamos usando, cómo estamos ayudando a empresas a hacer más eficientes sus procesos usando esta tecnología, a transformar la forma en que trabajan. Y ojalá la mayor parte del tiempo es contarle ejemplos y casos de uso de redes que tenemos hoy productivas, que es, creo que, la mejor forma de entender el potencial de esta tecnología. Así que la charla va a estar dividida en esas dos o tres partes, pero el mayor foco yo quiero que esté en la parte de los ejemplos, porque ahí es donde se ve más claro cuál es el potencial de esta tecnología, para qué ella se está utilizando y cómo hoy es una realidad. Ya antes se veía blockchain como un tema de esa tecnología que se venía, o que son a mí me gusta el comentario de una tecnología en busca de un problema, o una solución en busca de un problema. Y la verdad es que no, ya hemos pasado esa etapa y ya estamos viendo redes productivas con múltiples miembros, algunas regionales, otras globales, pero resolviendo problemas reales de nuestros clientes. Así que la idea es mostrarles un poco cómo llegamos hasta ahí, y darles algunos ejemplos para que ustedes se lleven una idea más clara de cuál es el potencial de esta tecnología. No sé cuál es el promedio de edad de la gente que está conectado, pero algunos van a reconocer estas libretitas. No sé si quién se acuerda cuando uno iba a una tienda de barrio o un almacén y le fiaban. ¿Cómo funcionaba esto? Uno iba a la tienda, al almacén, y el almacenero tenía una libretita como esta. Nosotros nos llevábamos nuestro pedido, los productos que queríamos, y el almacenero anotaba lo que nosotros nos estábamos llegando, porque nosotros a la semana siguiente teníamos que volver y pagarle. Eh, para nosotros poder volver y pagar y saber cuánto le debíamos, nosotros también teníamos normalmente una libretita propia donde anotábamos lo que nos llevábamos, o por lo menos cuánto le debíamos. Y de esa forma nosotros, cuando volvíamos, podíamos saber cuánto era lo que teníamos que pagarle. Básicamente lo que teníamos ahí eran dos caras de una misma transacción. Por un lado, el almacenero tenía en su libreta lo que nos estábamos nosotros llevando, lo que estaba saliendo del almacén, y nosotros teníamos en nuestra libretita lo que nosotros nos estábamos trayendo a nuestras casas. Pero básicamente eran dos caras de una misma transacción, dos versiones distintas de la verdad. Y normalmente todo funcionaba muy bien, hasta que un día el almacenero escribía un 3 con una forma rara que parecía un 9, y de golpe, cuando llegábamos a pagar, teníamos una diferencia, se generaba una disputa. Y se resolvía, ¿no? O sea, uno miraba la historia, o sea, en la libreta mirábamos los productos, terminábamos comparando y encontrábamos el error, y de esa forma resolvíamos esta diferencia. Eh, pero básicamente estas diferencias se daban justamente por tener estas distintas versiones de la verdad, estas dos caras de una misma transacción. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el mundo actual, con las organizaciones? Para empezar, ya es muy difícil encontrar un lugar que nos fían, pero ¿qué es lo que tiene que ver esto con la transformación digital de las empresas? Y la verdad es que las empresas o las organizaciones funcionan de una forma bastante parecida, salvando las distancias. Cada una de las organizaciones, cada una de las empresas tienen su propia libreta del almacenero, tiene su propio sistema. Tienen sistemas RPs, sistemas contables, cores bancarios, depende de la industria que nos paremos. Cada uno tiene su o sus sistemas en donde van registrando las partes en el proceso en las cuales participan. Pero ninguna empresa trabaja sola, todas las empresas trabajan dentro de una especie de red de negocios, donde no solamente intercambian bienes y servicios con otras empresas, sino que además intercambian información. Entonces, acá es donde se empiezan a ver esas distintas versiones de la verdad que yo comentaba antes, ¿no? O sea, por un lado tenemos, por ejemplo, un productor de alimentos que despacha mercadería, y en su sistema, en su RP, tiene ese despacho de esa mercadería. Y por otro lado tenemos un retailer, un supermercado que recibe esa mercadería, y en su sistema, en su RP, tiene registrado la recepción de esa mercadería. Y esas son las dos caras de una misma transacción, que normalmente va todo bien, pero de vez en cuando tenemos diferencias que se pueden atribuir porque
quizás en el almacén cuando recibieron la mercadería contaron mal, o contaron mal cuando salió la mercadería, o hubo algún tipo de fraude en el medio, o se perdió algo. O sea, pueden haber múltiples causas por la cual aparecen esas diferencias y son disputas que las empresas tienen que solucionar. Ahora, lo que hemos hecho, hemos implementado a lo largo del tiempo para mitigar este tipo de situaciones son distintos procesos y procedimientos justamente para disminuir esta cantidad de posibles disputas que pueden llegar a aparecer. Entonces, tenemos procesos donde intercambiamos información, enviamos un archivo, donde se hacen cuadraturas, donde llevamos documentos físicos, una guía de despacho con un sello de recibí conforme, distintas formas que hemos implementado justamente para mitigar estas posibles diferencias que se producen justamente porque tenemos distintos hilos de información, cada uno tiene su propia libreta de almacenero, hilos de información, donde reflejamos distintas versiones de la verdad. Cada uno confía en su propio sistema. Y la palabra confiar es una palabra importante, porque todo desde el punto de vista tecnológico sería mucho más simple si todos confiáramos en un único actor. Supongamos que todos nos ponemos de acuerdo. Para verlo más simple esto, en los bancos se ve muy claro. O sea, supongamos que acá tenemos 20 bancos, pero en vez de tener cada uno un sistema, todos nos pusiéramos de acuerdo que vamos a confiar en lo que dice el core bancario de un solo banco. Entonces, todos le creemos a ese banco en lo que dice él que me transfirió, que nosotros lo que deberíamos tener. No se puede eso. Y no es un tema o sea, esa falta de confianza suena un tema negativo, pero es un tema pragmático, ¿no? Cada uno confía en sus propios datos. Lo que blockchain nos va a permitir es justamente cambiar esos modelos de confianza para poder ejecutar procesos entre organizaciones con una única versión de la verdad. Y yo sé que eso suena todavía muy abstracto y suena como a 1000 metros de altura, pero por lo menos quédense por ahora con ese concepto. Ejecutar procesos de negocios entre distintas organizaciones teniendo una única versión de la verdad. O sea, cambiando un poco los modelos de confianza que tenemos hasta ahora. Hasta ahí, un poco cómo funcionan y qué es lo que nos va a permitir esta tecnología. Ahora, ¿cómo nace y cómo surge esta tecnología? Nosotros como IBM tenemos mucha experiencia en sistemas transaccionales. De hecho, hay una estadística que dice que el 80% de las transacciones en el mundo en algún momento pasan por un sistema de IBM. Sea la industria que sea, puede ser una transacción financiera, puede ser no sé, emitiendo un pasaje aéreo, el sistema que sea. Normalmente la estadística dice que el 80% de las transacciones en algún momento pasan por un sistema de IBM. Así que imagínense que desde sistemas transaccionales tenemos muchísima experiencia. Ahora, entre el 2008 y el 2009 surge una nueva tecnología que viene a cambiar un poco estos paradigmas que existían hasta ahora, sobre todo para lo que era transferencia de valor. Y eso es Bitcoin. En general las criptomonedas, pero la primera aplicación, el primer caso fue Bitcoin, donde se plantea una tecnología que nos permite transferir valor de una forma descentralizada, sin la necesidad de una autoridad central. Hasta ahora, siempre que queríamos poner de acuerdo entre distintos actores, por ejemplo, ese grupo de bancos que querían transaccionar entre sí, hasta ahora, siempre que queríamos ponernos de acuerdo y mantener algo distribuido, lo que necesitábamos era nombrar una autoridad central, un intermediario. Y piensen en sus países, hay múltiples de estos intermediarios, en los servicios financieros hay muchísimos, justamente porque lo que hacían es justamente esto, es de una forma coordinar a múltiples actores que necesitan transaccionar entre sí. Bitcoin viene a modificar esto, o sea, viene a aportar una nueva forma de transferir valor sin esa necesidad de esa autoridad central, o sea, de forma descentralizada. Y eso provee un montón de características, resistencia a la censura, un montón de características, no la necesidad de identificarme, etc. O sea, entonces, fue un hecho, un hito muy importante dentro de lo que es el mundo de las transacciones. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las aplicaciones? ¿Qué pasa con el resto de los casos de uso? Porque ahí dijimos, esta es una nueva forma de transferir valor.
Y varios años después aparece Ethereum, que Ethereum viene a traer el concepto el concepto de smart contracts, el concepto de lógica de negocio embebida en una transacción y que se ejecuta de forma descentralizada. Hasta ahora teníamos el tema de transferencia de valor de forma descentralizada, ahora le podemos agregar lógica de negocio. ¿Qué pondría ser lógica de negocio? Es, yo quiero que este valor se transfiera solo si el tipo de cambio es mayor a tanto. O sea, ciertas condiciones de negocio que las embebo en una transacción. Y en vez de confiar en un único actor que es quien valida esa condición, confiamos en una red. Esa red es quien valida esas transacciones y nos dicen si esas transacciones son válidas o no. Ahora, nosotros empezamos a trabajar en esto, investigando y trabajando sobre Ethereum, y nos dimos cuenta que para el tipo de casos de uso que nuestros clientes iban a requerir, había ciertas características desde el punto de vista de la escalabilidad de los datos, escalabilidad de transacciones y de los datos, privacidad de los datos, en el manejo de identidad, que eran distintos a lo que nuestros clientes iban a requerir, para los casos de uso nuestros clientes iban a requerir. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue empezamos trabajando sobre un producto que después decidimos donárselo a la fundación de Linux y así se formó Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric es un proyecto open source de lo que llamamos nosotros blockchains empresariales, que son básicamente blockchains permisionadas o blockchains privadas, que si bien nosotros ayudamos a fundarlo en el 2015, hoy se ha transformado en una especie de estándar de facto para este tipo de tecnología y hay más de 400 empresas que están colaborando activamente en este producto, en este proyecto open source. Utilizar nuestra tecnología es con lo que nosotros hemos estado trabajando con muchísimos clientes. Ahora yo voy a dar ejemplos y voy a contarles un poco más. Pero muchas de esas redes, aunque quizás nosotros no lo sepamos, están cambiando un poco o afectándonos a nosotros directamente. O sea, no es un tema que es completamente remotos a nosotros, sino que muchos de estas redes que se han ido formando nos impactan en nuestras vidas, incluso sin saberlo. Para terminar un poco con la parte conceptual, dijimos que esto nace a partir de las criptomonedas, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es blockchain para las empresas, blockchain for business, básicamente, que tiene algunos conceptos que son similares al tema de las criptomonedas. Hablamos de un ledger o un registro de transacciones que está replicado en los distintos miembros de una red de negocios. Una red de negocios, en este caso, puede ser, por ejemplo, un supermercado y sus proveedores, un grupo de bancos, un grupo de empresas de seguros, o la cadena de suministro de lo que sea, o sea, empresas que transaccionan entre sí. Y entonces, dentro de esta red de negocios, vamos a tener un registro de transacciones y vamos a tener que, cuando agregamos una nueva transacción, esa transacción se replica a esa copia que tienen todos los distintos miembros de esta red. Y tiene una característica importante que es que una vez que yo escribo esa transacción, no se puede eliminar y no se puede modificar. Tenemos este concepto de inmutabilidad. Todos esos conceptos, que son súper importantes, son comunes a lo que es la tecnología blockchain públicas, digamos, al mundo de las criptomonedas. Ahora tenemos algunas diferencias que tienen que ver con la identidad. Normalmente en una blockchain pública, cualquiera puede entrar y transaccionar sin pedirle permiso a nadie, ni identificarse. En cambio, en las blockchains permisionadas, alguien me tiene que dar permiso para participar. Y eso busca replicar cómo funcionan las redes de negocios. Las empresas saben con quiénes transaccionan, saben quiénes son sus proveedores, saben normalmente quiénes son sus clientes, saben quién es su competencia. Normalmente uno sabe quién es parte de su red de negocios. Acá es lo mismo, entonces se busca replicar esos que se dan en la vida real. Entonces alguien me emite un certificado que me permite a mí formar parte de esa red. Y por otro lado, tenemos este concepto de privacidad de los datos. Yo elijo quién puede visualizar los datos. Y esto es súper importante en el mundo de las empresas, porque yo no voy a formar parte de una red en la cual esté mi competencia, si mi competencia puede ver todo lo que yo estoy haciendo. O si un grupo de proveedores no va a querer ver que un proveedor no va a querer ver que otro proveedor vea cuánto me está
vendiendo a mí y a qué precios. Entonces, el tema de la privacidad de los datos, que es una característica que no existe en las blockchains públicas, es una característica súper importante en lo que son las blockchains para los negocios, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un poco los conceptos, el ledger, que se replica, la inmutabilidad de los datos, la privacidad de esos datos y esta capacidad de identificarme y que alguien me emite un certificado que me hace parte de esta red. Ahora, todo eso que sonó medio abstracto lo voy a tratar de resumir en un ejemplo muy simple y sobresimplificado de por qué esto genera eficiencias en las organizaciones. Y solamente para unir estos distintos conceptos. Supongamos que tenemos un proceso, y es un proceso que lo sobresimplifico a propósito, es un ejemplo inventado, pero supongamos un proceso donde tenemos un proveedor que tiene que entregar una X cantidad de productos a un cliente, y el cliente los va a recibir, y si va todo bien, hay un banco que le va a hacer el pago al proveedor. ¿Cómo funciona hoy ese proceso? El proveedor le envía los productos al cliente, el cliente los recibe OK, cada uno en su sistema guarda esa transacción, y el proveedor levanta el teléfono, llama al banco y le dice: hola banco, ya entregué los productos, mi cliente se quedó muy contento, páguenme. El banco va a mirar sus sistemas y en ningún lado habla de los productos de este proveedor, en ningún lado dice nada de que eso haya ocurrido. Acuérdense, los silos de información, cada uno tiene sistemas, pero cada uno tiene su parte de su transacción, no tiene visibilidad de lo que pasa en el resto. Así que ellos desde ese punto de vista no tienen nada en su sistema. Existe este tema de la confianza, no puedo confiar ciegamente, si me dicen recibió conforme y está contento, páguenme, yo pagarle, obviamente eso no puede ocurrir. Entonces el banco lo que va a decir es: no, mira, yo necesito que el cliente me mande un email diciéndome que ya está todo bien, o que me envíes un documento que tenga un sello de recibí conforme del cliente, no sé, algún tipo de procedimiento para suplir esta falta de confianza y esta limitación en los distintos hilos de información, esta sincronía en información. Así es como funcionamos hoy. Llevemos ese mismo proceso a blockchain, lo que tenemos es el proveedor entregándole los productos al cliente y agregando una transacción en esta blockchain que dice: entregué X cantidad de productos a mi cliente. El cliente recibe los productos y agrega un nuevo registro que dice: recibí X cantidad de productos del proveedor. Ahora el banco, en tiempo real, puede ver esos dos registros, debe ver que el cliente recibió conforme, y podría seguir con su proceso de negocio o incluso automatizar su proceso de negocio. Y yo dije que teníamos este concepto de la inmutabilidad, que era importante. Y justamente porque hasta ahora uno solamente podía confiar en los datos que uno controlaba, ¿no? O sea, cada organización podía confiar en sus propios sistemas porque eran los únicos que ellos mismos controlaban. Ellos no podían confiar en un sistema que decía un dato que otro pudiera modificar. Ahora, con el tema de la inmutabilidad, blockchain nos permite eso. Lo que nos va a permitir es confiar en un dato aunque haya sido escrito por un tercero. Entonces, el banco va a poder confiar en ese registro que dice recibí conforme X cantidad de productos, justamente porque el cliente no se va a poder decir, una vez que escribió eso y quedó escrito ahí, ellos pueden seguir con su proceso de negocio, pues saben que ese cliente no se va a poder decir, no puede entrar después y modificarlo. Entonces, por eso, estos distintos componentes que dije, esta red cerrada, los distintos miembros, los registros que se replican en las distintas copias de este ledger, y la inmutabilidad de los datos, lo que hace es que se generen estas eficiencias que evitan estos procedimientos adicionales que hasta ahora necesitábamos. Hasta ahí la parte más conceptual, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho en nuestra estrategia con blockchain ha sido la siguiente. Por un lado, como conté antes, ayudamos a fundar y seguimos colaborando en este proyecto open source que se llama Hyperledger Fabric, que básicamente es el corazón de lo que nosotros llamamos IBM Blockchain Platform. ¿Qué es IBM Blockchain Platform? Es una versión comercial de ese producto open source. Nosotros tomamos el producto open source, le desarrollamos toda una serie de herramientas que ayudan a la operación, al desarrollo, a la gobernanza de este tipo de redes, y además le damos soporte. ¿Por qué damos soporte? La analogía aquí sería Linux y Red Hat Enterprise Linux. O sea, las empresas confían en Linux como producto, pero muchas veces necesitan
que aparte haya una empresa, primero que me provee mejores herramientas, pero aparte es un 0800 a quien llamar en caso de yo tenga un problema. Porque en los proyectos open source uno depende de una comunidad, de poner un mensaje en un foro. En cambio, las empresas lo que necesitan son tiempos de respuestas, SLAs y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho fue, por un lado, seguimos colaborando en el proyecto open source, pero por otro lado tenemos una versión comercial de este producto open source que es completamente interoperable con el producto open source. Esto es bien importante, porque uno no puede pretender que toda una red de negocios esté trabajando con un único producto. Justamente por eso apuntamos al tema del open source. Pero sí, algunos clientes pueden utilizar nuestro producto, tener soporte, tener todas estas herramientas adicionales y por otro lado transaccionar con alguna otra organización que esté usando el producto open source. Sobre esta plataforma nuestros clientes pueden crear sus propios casos de uso, sus propias redes. Por otro lado, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar, invertir en crear ciertas redes que solucionan alguna problemática de industria. Yo ahora voy a nombrar algunas, pero las dos más conocidas acá son IBM Foodtrust, que es una red de trazabilidad de alimentos, y TradeLens, que es una red que digitaliza el comercio exterior. Yo ahora voy a dar un poco más de detalle. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la plataforma y las soluciones? La plataforma permite a cualquier cliente crear una red nueva. Las soluciones son redes que ya existen, que nosotros ya hemos desarrollado, y nuestros clientes se pueden subir y pueden entrar para poder empezar a transaccionar. Y después, por otro lado, con nuestros brazos de servicios o con nuestro ecosistema de partners o startups, ayudamos a nuestros clientes a desarrollar estas nuevas plataformas, estas nuevas redes. Y a lo largo de estos años hemos trabajado en prácticamente todas las industrias. Tenemos ejemplos de redes productivas en todo el mundo y en todas las industrias. La mayoría de los primeros casos estaban alrededor de servicios financieros. Yo creo que fue algo natural porque fue una especie de reacción a lo que fueron las criptomonedas. Los primeros que se vieron queriendo saber de qué se trataba eran las empresas de servicios financieros, porque las criptomonedas al final del día son o ofrecen parte de lo que ofrecen las empresas de servicios financieros. Pero realmente rápidamente aparecieron otros casos de uso muy orientados a, sobre todo, cadenas de suministro. Y aquí tenemos ejemplos, como dije antes, en alimentos, en comercio exterior, pero también trazabilidad de diamantes o piedras preciosas, en minería, en medicamentos, en equipos, distintas cadenas de suministros en múltiples industrias que se vio el potencial de esta tecnología. Múltiples actores, la capacidad de transaccionar entre sí, de confiar en los datos aunque sean escritos por otros, etc. Entonces, por eso tenemos muchos ejemplos, sí, en servicios financieros hay muchísimos, en seguros, pero también en lo que es cadenas de suministro hay muchos ejemplos también, muchísimos ejemplos. Este es el primer caso que les quiero contar. Es una de nuestras soluciones. En este caso, es una red que creamos en conjunto en un joint venture con Maersk, la empresa naviera. La red se llama TradeLens y lo que busca es digitalizar el comercio exterior. Básicamente, quienes forman parte de la red son todos los actores que tocan el ciclo de vida de un contenedor. Ahí están incluidos puertos, aduanas, terminales, empresas navieras, empresas de transporte terrestre, freight forwarders, importadores, exportadores, distintos organismos del Estado, terminales, creo que ya dije. O sea, hay muchísimos actores que forman parte del ciclo de vida de un contenedor, desde que el contenedor sale de la casa del exportador hasta que llega a la casa del importador. Y en una sola plataforma me da la capacidad de tener visibilidad de todos los eventos de trazabilidad que describen ese ciclo de vida. Entonces, yo en un solo lugar puedo tener visibilidad de qué es lo que está pasando con mi contenedor. Hasta ahora, cada uno de estos actores de la cadena de suministro tenían, muchos de ellos, sus propios sistemas de trazabilidad. La empresa naviera tiene su sistema de trazabilidad, la terminal puede tener, o el puerto puede tener, la aduana puede tener su sistema para ver el estado de algo, pero eran todos hilos de información. Lo que nosotros hicimos fue integrar a todos estos actores
para que poder estar recibiendo todos estos eventos de trazabilidad de estos distintos actores para que los dueños de la carga, ya sea el importador o el exportador, pueda tener toda esta visibilidad de lo que está pasando con su contenedor. Y esto es sobre todo muy útil cuando hay un problema. Como con el almacén, cuando todo va bien, no pasa nada, pero el problema es cuando algún eslabón se atrasa y eso me genera un impacto en todo el resto de la cadena. Entonces, eso puede significar perder un transbordo, o si tengo un documento que me falta, puede significar que mi contenedor quede en una terminal durante semanas. Entonces, justamente lo que ayuda a esto es a minimizar esas posibles ineficiencias. Por otro lado, lo que hace es digitalizar toda la documentación que acompaña un contenedor. En promedio, hay 20 documentos que van con cada contenedor. Si multiplican la cantidad de contenedores que tiene un buque como estos, la cantidad de papel que lleva, y estamos hablando de papel físico, que llevan cada uno de estos buques, es muy, muy grande. Y la probabilidad de que un papel falte o que un documento esté mal, o que falte un sello, o que haya que hacer alguna corrección, es muy alta, o que se pierda incluso documentación, es muy alta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es digitalizar ese proceso. En algunos casos es mediante el escaneo de documentos físicos y poder hacer que ese documento ahora digital le llegue antes a alguien para que lo pueda revisar, para que pueda hacer, o directamente documentos nativamente digitales, digamos, documentos que se crean digitalmente y que todo el proceso puede ser digital. Incluso lo que antes llevaba un sello, ahora puede ser una aprobación o una firma digital, etc. Entonces, esto lo que busca es generar eficiencias en todo lo que es el comercio exterior. La mayoría de los productos que consumimos nosotros diariamente en algún momento pasaron por un buque y estuvieron dentro de un contenedor, así que todas estas eficiencias pueden tener un impacto muy, muy grande en los productos que nosotros consumimos. En Latinoamérica hay más de 50 entre puertos y terminales que son parte de esta red. Hay en prácticamente todos los países de la región tenemos puertos y terminales. Acá en Chile, en Valparaíso, San Antonio, en Colombia tenemos Buenaventura, en Cartagena, en Callao, en Perú, o sea, en prácticamente todos los países de la región tenemos, en Argentina también tenemos puertos, todos tenemos participantes. Gran parte del valor de esta red no está solamente dado en lo tecnológico, sino justamente en todo ese ecosistema, ¿no? En todos estos participantes que son parte de esta red. Entonces yo como exportador me uno a esta red, no tengo que hacer el esfuerzo de subir a todos los participantes de mi cadena de suministro. No, hay una gran cantidad de puertos y terminales en todos los lugares, en todos los países del mundo que son parte de esta red. 5 de las 6 empresas navieras más grandes del mundo son parte de esta red. Toda la red de, por ejemplo, de trenes de Estados Unidos es parte de esta red. Entonces, uno se sube a esta red y ya puede tener visibilidad de casi todos los actores de lo que nosotros llamamos corredor de comercio, básicamente. Así que esta es una red que es bien interesante y está creciendo muy rápido. La segunda red también es otra de nuestras soluciones que mencioné antes, que es una red de trazabilidad de alimentos, se llama IBM Food Trust. Esta red nació como un proyecto con Walmart, así que quizás alguno lo escuchó como el proyecto de Walmart o la red de Walmart. Pero no es de Walmart. O sea, el proyecto se inició con Walmart como una especie de piloto con ellos, donde ellos tenían la problemática de negocio era hacer más cortos los tiempos de recalls, ¿no? Poder retirar de góndola un producto cuando sabían que tenían algún problema de food safety, de seguridad alimenticia. Entonces, la problemática en sí es que normalmente Walmart tardaba 7 días, una semana, en poder identificar, a partir de que sabían de un alimento contaminado, identificar de qué proveedor y de qué lote pertenecía ese alimento, y en qué otras tiendas tenía el resto del producto que pertenecía a ese mismo lote. Esa búsqueda, que era mezcla digital, mezcla basada en papel, a Walmart le llevaba 7 días, y al resto de la industria le lleva más. O sea, Walmart estaba bastante orgulloso de esos 7 días originales, pero sabían que no son suficientes.
Ellos no podían esperar 7 días a esto, entonces lo que muchas veces pasaban es que retiraban todo el producto de góndola o todo el producto que venía de un determinado país hasta poder identificar el origen real del problema. Esto significaba ineficiencias desde el punto de vista económico, desde tema de reputación y por otro lado un montón de desperdicios a nivel de alimentos. Lo que hicimos con Walmart fue subir a toda la cadena de suministro, empezamos en este piloto con el mango, a toda la cadena de suministro de mango a esta red. Cuando hablo de la cadena de suministro estoy hablando desde el campo, desde el productor, quién lo transporta, quién lo almacena, quién lo transforma, todos los distintos eventos de trazabilidad que eran relevantes para este producto. Y a partir de ahí, esa misma búsqueda que a Walmart le llevaba 7 días, ahora la pueden hacer en un par de segundos. Imagínense que con un mango y una fruta puede ser un poco más simple cuando estamos hablando de una barrita de cereal que tiene múltiples materias primas, que pueden venir de múltiples productores de distintos lugares del mundo. Todas esas cadenas de suministros son cada vez más complejas y por regulación normalmente uno tiene que tener información del eslabón anterior y del eslabón siguiente. Pero visibilidad completa de lo que pasa en la cadena de suministro es muy, muy complejo tener. Ahora, la definición que se tomó en ese momento es que Walmart dijo, si esto va a ser un sistema de Walmart, no va a ser distinto a otras iniciativas de trazabilidad que hemos tenido en el pasado. Yo voy a tener que hacer todo el esfuerzo de subir a todos mis proveedores y sus cadenas de suministro. Entonces, la definición que se tomó en ese momento fue que esto, después del piloto, que esto lo desarrollara IBM y que sea un producto de IBM, en donde Walmart es un participante importante, pero es un cliente más, la verdad. Y en esta red hoy participan competencia de Walmart, como por ejemplo Carrefour o como Albertson, empresas de consumo masivo como Nestlé, como Unilever, McCormick, Dole, pero también productores de frutas aquí en Chile, productores de camarones en Ecuador, productores de café en Colombia, productores de aceite de oliva en Argentina, múltiples actores, es una red global, y estoy nombrando de Latinoamérica, pero en realidad es una red global, hay actores y productores y retailers, empresas de consumo masivo en todos los países del mundo prácticamente, y es una red que está creciendo muy, muy rápido. ¿Por qué crece muy rápido? Es que si ustedes se van a pensar, los proveedores de Walmart y los proveedores de Carrefour deben ser prácticamente los mismos. Entonces, ahora ya no es Walmart solo haciendo el esfuerzo de subir a sus proveedores, invitando a los proveedores a participar, sino que es un esfuerzo colaborativo de la industria. Ahora, Walmart lo inició esto pensando en lo que es food safety, seguridad alimenticia. Otros actores de la red utilizan estos mismos datos de trazabilidad. Perdón, estoy de trabajar desde casa. Estos mismos datos de trazabilidad para resolver otras problemáticas. Por ejemplo, Carrefour lo está utilizando para poder posicionar mejor sus productos de marca propia. Entonces, le permite mostrarle datos de trazabilidad al consumidor final, por ejemplo, de una determinada, unos productos de pollo, por ejemplo, el consumidor final puede leer con el QR y ver cómo se alimentaron los animales, cuánto tiempo tenían, o sea, desde que nacieron, etc. O sea, datos que le permiten a ellos contar una historia del producto que están posicionando. Lo mismo con aceite de oliva. Tenemos casos, por ejemplo, que utilizan esto para reducir el fraude en los alimentos. Por ejemplo, el caso de las camaroneras en Ecuador, se unieron seis productoras de camarones, las 6 productoras más grandes de camarones de Ecuador, y lo que hicieron fue subirse a la red para bajar el nivel de fraude que existían en esa industria. Yo no sabía, pero se venden como camarones ecuatorianos, camarones que no son de Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? En otros lugares del mundo toman los camarones, los inflan, incluso los inyectan para inflarlos, y los venden como camarones ecuatorianos. Lo que hicieron estos 6 productores fue decir, los camarones ecuatorianos crearon esta especie de marca país, los camarones ecuatorianos tienen trazabilidad. Entonces se unieron a esta red y ahora le muestran a los importadores ciertos datos técnicos de trazabilidad para que el importador pueda verificar que los camarones realmente vienen de Ecuador, y no solamente eso, también ciertos datos técnicos, o sea, cómo se los alimentó, etc.
Y así distintas empresas están usando esto para para resolver distintas problemáticas de negocio. Tenés la capacidad de mostrar datos de trazabilidad, pero por otro lado mostrar documentos, entonces poder mostrar el certificado que dice que un producto es orgánico, mostrárselo al consumidor final, o mostrárselo a su comprador, cuando estamos hablando de compradores industriales, etc. Tenemos distintas problemáticas que están siendo resueltas con esta tecnología. Me voy a ir de las cadenas de suministro, me voy a ir de los alimentos y me voy a un caso en servicios financieros. Este es un caso en Brasil. Tecban es el mayor operador de ATMs de Brasil. Ellos, además de tener ATMs, tienen bóvedas con efectivo de los bancos en distintas ciudades de Brasil. Entonces, los bancos, cuando necesitan efectivo, van a estas bóvedas y retiran efectivo que es de ellos, pero son bóvedas que están compartidas entre varios bancos. ¿Qué es lo que pasa a veces? Es que un banco se queda sin efectivo en una ciudad y le sobra efectivo en la otra. Y tienen varias formas de resolver esto. La primera es con un camión de estos de transporte de valores, Prosegur, Brix, todas esas empresas, o incluso avión, si las distancias son más largas, y pagar los seguros que correspondan, ¿no? Este es un método que es bastante caro. Por otro lado, en Brasil tienen la opción también de que el Banco Central les absorba la plata en una ciudad y se las dé en otra ciudad, pero también les cobra una comisión por esa transacción. La tercera alternativa, que es la que terminaba dando mucho, es que si el tesorero de un banco conoció en un asado al tesorero de otro banco, lo llama por teléfono y se compensan entre sí. Y si a un banco le sobraba efectivo en una ciudad, el otro banco le sobraba efectivo en la otra ciudad, se compensan y de esa forma se evitaban el movimiento del efectivo. Ahora, ese método, si bien era más económico, tiene un montón de riesgos desde el punto de vista de auditorías, no quedaban registros de que eso haya ocurrido, como en el mejor de los casos queda un email, pero tiene ciertos riesgos desde el punto de vista del compliance. Lo que hizo Tecban fue trabajar con nosotros en desarrollar lo que ellos llaman el Tinder del efectivo. Y ahora van a entender por qué le llaman así. Pero básicamente es una plataforma en la cual los bancos ingresan su disponibilidad y su necesidad de efectivo en cada una de las ciudades. Y de esa forma, la plataforma lo que hace es hacer el matching de con qué banco me puedo compensar justamente para reducir esta necesidad de mover el efectivo entre distintas ciudades. Entonces, si hay un banco que le sobra determinada cantidad de efectivo en una ciudad, en una denominación, y a otro banco le sirve esa denominación en otras y le sobra, los compensa, sin que los bancos sepan con quién se están compensando. Entonces, por un lado, les genera una eficiencia desde el punto de vista de costos, de tener que evitar el movimiento del efectivo, pero por otro lado, mantiene el tema de privacidad de los datos, que es importante, ¿no? Un banco no va a poder saber cuál es la posición del otro banco en otra ciudad. Entonces, esta es una red que es distinta, busca generar este tipo de eficiencias. Y también lo interesante es que Tecban lo lanzó como un producto, ¿no? Entonces esto nació como una forma de generar eficiencias entre los bancos y por otro lado para Tecban esto fue un nuevo producto que le está ofreciendo a sus clientes. Y el último caso que les quería contar es otro de los patrones que estamos viendo, o sea, si prestaron un poco atención, los primeros casos tenían que ver con trazabilidad. El segundo caso tiene que ver con compensación y evitar fraudes. Y este tercer caso es, de alguna forma, compartir información entre la competencia también para reducir fraude. La AMIS es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Agrupa a todas las empresas de seguros de México. Y la problemática básicamente era que cuando se hizo obligatorio el seguro para los autos en México, empezaron a aparecer muchísimos fraudes de gente que se imprimía el seguro en su casa. Y por imprimirse el seguro yo me refiero a agarraban el Word, le ponían el logo de la empresa que más les gustaba, escribían lo que ellos querían y salían a circular con esa póliza que era apócrifa. Y en el momento de tener un accidente, entregaban esa póliza y después, cuando alguien llamaba a la empresa de seguros para hacer el reclamo, la empresa de seguros tenía que manejar esta disputa, tenía que aclarar que esa póliza no era real y tenían que manejar la situación. Básicamente lo que hicimos fue armar una red con las 26 empresas de seguros, donde
entre ellas pueden ahora compartir información, cierta información, no toda, pero cierta información de las pólizas que van creando y las pólizas que van emitiendo. Y por otro lado, ahora mediante una aplicación es muy simple verificar si una póliza es real o no. Hasta ahora, o sea, con la tecnología que existía hasta ahora, la forma de resolver esto hubiera sido crear una nueva empresa entre las 26 empresas, un nuevo intermediario que tenga una base de datos y que lleve este registro. Esta tecnología justamente nos va a permitir poder compartir información entre múltiples actores, en este caso empresas que compiten entre sí, pero sin esa necesidad de esa autoridad central como vimos antes, ¿no? Ahora, ese fue el primer objetivo de la red. El segundo objetivo, que yo creo es el que mayor potencial tiene, eso ya estaba resolviendo una problemática de negocio. El segundo objetivo fue armar esta red en sí. Ahora tenemos a las 26 empresas de seguros de México conectadas con la capacidad de transaccionar. Entonces ahora lo que estamos haciendo con ellos, esta primera red y este primer caso de uso ya está en producción, es trabajando con ellos en identificar nuevos casos de uso para generar eficiencias en procesos entre las distintas organizaciones. Ya no hace falta que sea entre las 26, sino que pueden ser entre 2 o 3 empresas de seguros, ¿no? Pero esto es y si quieren como mensaje, y aprovecho este caso para contarles un poco eso, la mayor problemática en este tipo de implementación de esta tecnología no está dado por lo tecnológico. Sí hay algunos temas, hay un tema de skills que hay que suplir y todo, pero la realidad es que lo más complejo de implementar esta tecnología es la parte humana. No estamos acostumbrados a trabajar con nuestra competencia, no estamos acostumbrados a colaborar dentro de una red de negocios, con mis proveedores, con mis clientes, como sea. Entonces, ponernos de acuerdo para poder diseñar algo que nos sirva, que traiga beneficios para todos, eso es el desafío, yo creo, el desafío principal. Y este ya es mi último slide y ya dejamos por lo menos 10 minutos para preguntas. Acá hay algunos links donde si quieren saber más, ya sea de nuestra plataforma, incluso pueden crearse una cuenta y hacer algunas pruebas. Por otro lado, hay otro link donde se pueden ver más casos de uso y ejemplos ahí de la región y ahí de otros lugares del mundo. Y por otro lado, distintos tipos de servicios de los cuales que pueden ejemplificar justamente estas cosas que yo decía. O sea, no es solamente un tema tecnológico, sino hay temas que tienen que ver con diseñar la gobernanza de estas redes, diseñar los modelos de negocios de estas redes. Entonces, este último link les puede ver cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes con este camino, ¿no? Que no es solamente diseñar la parte, el primer desarrollo tecnológico, ¿no? Sino justamente trabajar todos esos tracks en paralelo. Y eso es lo que tenía como presentación, así que si tienen alguna pregunta, encantado.